Palacio Nacional. ¿Sí estaba? Ah, a ti sí porque preguntaste. A ti sí porque preguntaste. Pues como lo comentó ahí el presidente, nos acompaña, tenemos el honor de que nos acompañe la Secretaria de Bienestar del Gobierno de México, la delegada, ¿o cuál es exactamente? Estatal de Programas de Bienestar del Gobierno de México en la Ciudad de México, Cristina Cruz, y Almudena, nuestra secretaria de Inclusión y Bienestar. Para platicarles, particularmente este mensaje va dirigido a los adultos mayores de 68 años con relación a la pensión alimentaria. Abril es un mes especial y a lo mejor se ha causado algo de confusión y pedimos disculpas. Si ha habido alguna confusión, se está yendo casa por casa para poderlo explicar a cada una de las casas de los adultos, pero aprovechamos que a través de ustedes puedan difundir el programa para el bienestar de los adultos mayores en la Ciudad de México. Este programa de bienestar, como ustedes saben, es para todo el país, pero en particular en la Ciudad de México tiene características especiales porque aquí desde que el presidente fue jefe de gobierno se instituyó la pensión alimentaria a adultos mayores. Entonces, muy brevemente, son en la Ciudad de México adultos mayores de 68 años, 864,777. Todos estos adultos mayores van a recibir una pensión de 2,550 pesos bimestrales, o sea, cada 2 meses van a recibir un apoyo. Esto se va a regularizar a partir de junio. En este periodo, abril y mayo, es un periodo de transición. Nosotros en la Ciudad de México se daba pensión a adultos mayores solamente a 525,000 adultos mayores de 68 años. Los gobiernos anteriores no incrementaron el padrón, mantenían este padrón en los últimos, particularmente 3 años, y a los nuevos adultos que se iban incorporando al programa o que deberían de haber sido incorporando al programa, en realidad los hacían esperar 2, 3 años hasta que un adulto falleciera para que pudieran tener acceso a su tarjeta, porque no incrementaban el número de apoyos que se daba. La gran ventaja que tenemos ahora en la Ciudad de México, al tomarlo el Gobierno de México, el Gobierno federal, es que es a todos y a todas, con cargo al presupuesto federal, aunque los primeros meses compartimos una parte de este presupuesto. Entonces, como ven, pues hay un porcentaje muy importante de adultos que van a recibir ahora su pensión. Ahora, como el gobierno federal antes del gobierno actual tenía el programa 65 y más, había adultos que estaban recibiendo 2 pensiones, la del gobierno federal y la del gobierno de la Ciudad de México. Estos son 292,534 adultos. El presidente, para poder ampliar este programa a todo el país, y porque hay ciertas reglas en donde no se pueden recibir 2 pensiones la misma persona, estableció que estas personas ya van a recibir solamente una pensión, es decir, ya no se reciben las 2, a partir de enero ya solamente se recibe una pensión de adulto mayor, que es 2,550 pesos al bimestre. ¿Qué ha pasado en abril que ha causado algo de confusión? Para facilitar el Gobierno de México, lo que decidió es que todos los que son pensionados del IMSS y del ISSSTE reciben su pensión de adulto mayor, su pensión de bienestar, de la misma manera que reciben sus pensiones del IMSS y del ISSSTE. Entonces, si tienen una pensión del IMSS que es de 5,000 pesos
en ese mismo cheque o en esa misma tarjeta se les va a depositar bimestralmente los 2.550, es decir, a través de su medio bancarizado que ya tienen. ¿Sí se entiende? O sea, los que tienen IMSS y ISSSTE, a través de la misma manera que reciben su pensión del IMSS y del ISSSTE, se les va a depositar adicionalmente a su pensión los 2.550 pesos al bimestre. Los adultos que recibían esta doble pensión, que tienen una tarjeta del gobierno federal, van a recibir ahí su pensión bimestral. Es decir, son distintas tarjetas solamente entre el mes de abril y probablemente una parte del mes de mayo. Los adultos que ya recibieron su tarjeta de bienestar en su casa, a ellos sí lo van a recibir en esa tarjeta. Y a los que todavía no pudieron recibir esta tarjeta, que son 180,102, se les va a seguir depositando en su tarjeta rosa del gobierno de la ciudad. Entonces es un poco complejo, lo voy a repetir. Hay 4 formas en que van a recibir su pensión los adultos mayores de 68 años. 4 formas distintas. 1, los que tienen pensión del IMSS y del ISSSTE van a recibir recursos adicionales por 2.550 pesos en la misma forma que reciben su pensión del IMSS y el ISSSTE, en la misma tarjeta o en el mismo cheque o en el mismo depósito de su cuenta bancaria. 2, los que tenían una tarjeta del gobierno federal que tienen más de 68 años lo van a recibir en esa tarjeta, que era de Sedesol. 3, los que ya recibieron su tarjeta en su domicilio del nuevo programa de bienestar del gobierno lo van a recibir en esa tarjeta. Y 4, los que no tienen ninguna de las otras 3 y solo tienen la tarjeta rosa del gobierno lo van a recibir ahí. Esto lo hizo el gobierno de México por facilidad en la distribución de los recursos. Entonces son 4 formas distintas que entre el mes de abril y mayo lo van a seguir recibiendo. Ya en junio, los 864,777 recibirán la pensión solamente de 2 maneras, o a través del IMSS e ISSSTE, como lo reciben, o a través de la tarjeta de bienestar. Ya solamente van a ser 2 maneras. Eso es, digamos, lo que pasa entre abril y mayo, y repetimos de nuevo, sabemos que esto genera problemas. Y si tienen alguna duda, pues está el teléfono de Locatel, ya están capacitadas las telefonistas para poder dar esta información, los telefonistas para poder dar esta información. La otra cosa que es importante es que desde el gobierno de México tomaron la decisión que aquellas personas que se habían inscrito en 65 y más y reciben un apoyo, solamente a esas personas se les va a seguir depositando lo que recibían previamente. Es decir, adultos de 65, 66 y 67 años que ya tenían un beneficio, lo van a seguir recibiendo. Solamente a esos, ya el que cumpla 65 años, pues ya no le va a tocar ahora, hasta que no cumpla los 68 años. Y la otra cosa es que mucha gente sigue teniendo recursos en su tarjeta rosa, a lo mejor no se gastaron todo lo que le correspondía el mes y tienen ahorros ahí, esa tarjeta va a seguir funcionando hasta que se acaben todo el saldo que tienen en la tarjeta. Entonces, esperemos que se haya entendido este mensaje. Entonces, son 4 formas distintas en abril y mayo, y a partir de junio ya son solamente 2 formas en las que reciben la pensión, pero el objetivo es que los 864,777 adultos reciban su pensión a partir de junio solamente de 2 maneras. Pues eso sería. Iniciamos con preguntas. Tenemos preguntas sobre el tema. Es Daniela Vega de Uno TV. Buenas tardes para todas. Me gustaría preguntar, nos señalaba que se han realizado visitas casa por casa para informar a los adultos mayores sobre estas modificaciones. Me gustaría si nos pudieran precisar cómo van los avances, qué alcaldías han recorrido, cuál ha sido la respuesta de los adultos mayores, sobre todo porque parece ser que no están tan al tanto de todas estas modificaciones a pesar de las visitas.
Y me gustaría saber también, hay algunos reportes de dos temas distintos. El primero, que en algunas tarjetas que tienen los adultos mayores actualmente ya no les aparecen los recursos que tenían. Si un adulto mayor tenía 1,000 pesos, ¿no?, que había dejado en su cuenta, en estos momentos reportan que ya no tienen ese saldo. ¿Qué sucedería con ellos? ¿Cómo podrían volver a contar con ello en sus tarjetas o en las próximas o en las que se les vayan a dar? Y también se reporta que se han entregado apoyos en efectivo en algunas alcaldías como Tláhuac. Si tienen conocimiento sobre esta cuestión, por favor. Gracias. Buenas tardes. En la visita domiciliaria hasta el momento hemos entregado 100,000 tarjetas. Allí es donde se les informa a los adultos mayores el cambio de mecanismo de pago. Aún seguimos visitando, teníamos pues muchos más adultos o tenemos mucho más adultos mayores, seguimos entregando tarjetas y allí es donde les vamos mencionando el cambio del mecanismo de pago. Lo que me comentaban de el pago en efectivo, tenemos una pequeña parte de pago en efectivo en la Ciudad de México, que sobre todo está en las alcaldías del sur, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan. Ayer comenzamos el pago en efectivo. En estas alcaldías estamos verificando los datos para unificar el padrón y en los próximos el próximo bimestre ya tendrán su nueva tarjeta también del bienestar. La idea es que ya nadie más cobre en efectivo. Este operativo pues es mucho más intenso en otros estados, aquí es mínimo la parte que se cubre en efectivo. Validamos con la credencial de elector. Necesitamos verificar el domicilio, que el nombre sea correcto, que no tenga faltas de ortografía, validamos la CURP y los datos generales del domicilio para verificar sus datos. En la Ciudad de México, pues el pago en efectivo es de 3,453 personas, se llama pago supervisado. Sí, gracias. Sí, no, yo creo que es más rumor, ¿no? No debería ser. Hay una empresa que nosotros mantuvimos, que era quien dispersaba estos recursos a través de la tarjeta rosa, y hasta el día de ayer estuvimos hablando porque también algunas personas nos mencionaban esto, y no debería ocurrir, es decir, todo el recurso que es de ellos, no, nadie se los puede quitar. Entonces, por eso decimos que la tarjeta rosa sigue funcionando hasta que terminen con todo el saldo que tienen, ¿no? Está el Locatel, para que lo puedan reportar y decirnos cualquier cosa, ¿no? Pero estamos ahí muy pendientes con esta empresa para que pues no haya ningún problema, ¿no? Continuamos con José Luis Camacho del diario de La Tercera Edad. Buenas tardes. Mire, yo le quiero plantear una duda a la jefa de gobierno en relación a la ley que regulaba las pensiones alimentarias y ahora cambia a pensión económica. ¿Si hubo alguna modificación, se abrogó este tipo de legislación para dar paso a la federalización de las tarjetas o de este tipo de política pública? Sí, se va a modificar la ley, pero lo más importante es ¿qué es lo que establece la ley? Que todos los adultos mayores de 68 años deben recibir una pensión alimentaria, y eso se mantiene. La única diferencia es que ahora no la otorga el gobierno de la ciudad, sino la otorga el gobierno de México. Entonces, el fondo de la ley, que es que todos reciban, en realidad no se estaba cumpliendo, porque había pues cerca de 250,000 que no estaban recibiendo la pensión, ahora sí la van a recibir, y la única diferencia es que ya no es el gobierno de la ciudad, sino el gobierno de México quien distribuye los recursos. Correcto. Usted el viernes pasado le dijo a una vecina que iba a continuar funcionando su tarjeta rosa porque no había recibido la tarjeta, creo que del Banco Azteca, pero esta empresa ya no contesta ese teléfono para saber si tiene saldo o no es saldo. Las personas que… Tiene que seguir funcionando, vamos a revisar con la empresa. Ellos tienen que seguir dando el servicio hasta que no se acabe el último
monto del saldo de todas las tarjetas rosa que existen. Oiga, ¿y qué va a pasar con las trabajadoras sociales o que le llamaban Van a orientarse a otros trabajos también con los adultos. Uno de los temas, por ejemplo, es están haciendo visitas casa por casa con médicos, tanto médicos que están en el Instituto del Envejecimiento Digno, antes era el Instituto del Adulto Mayor, hoy se llama el Instituto de Envejecimiento Digno, con la Secretaría de Salud. Si ustedes recuerdan, planteamos que el programa Médico en tu Casa se orientaba principalmente ahora a los adultos mayores de 68 años. Tenemos la última pregunta sobre el tema. Perdón, nomás quiero aprovechar con la secretaria María Luisa Albores, porque me parece que la política pública relacionada con las personas mayores está orientada también a la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que está pendiente, que no ha firmado México desde el 2015. ¿Qué posibilidades hay de que México firme esta convención con el gobierno del presidente Andrés Manuel? Bueno, eso lo podríamos revisar y comentar que lo más importante para nosotros es hacer las acciones. Ya quería comentarles el dato que se da ahí. Planeamos que para junio los 864,777 adultos mayores puedan tener ya su tarjeta. Esta es la tarjeta que se está llevando, tarjeta Bienestar, y aquí está, la tarjeta Bienestar, ¿no? Tenemos la última pregunta sobre el tema de Mauricio Arellano de La Hoguera MX. Hola, muy buenas tardes, doctora. Nada más dos preguntitas rápido. Hay confusiones con tanto aquí como con los adultos mayores. La pregunta es si, además de la campaña que ya están llevando a cabo, se iniciaría una campaña más fuerte de información, porque no solamente se trata de la Ciudad de México, sino de todo el país, ¿no? En este caso. La siguiente pregunta, nos han comentado personas de tercera edad que en ocasiones tienen problemas con la tarjeta rosa, que a veces parece que no tiene, no sé, está bloqueada y por tanto no pueden tener acceso a su beneficio. No sé si hay conocimiento y a qué se debería. Y esas son sobre el tema, ¿verdad? Bueno, solo sobre el tema. Muchas gracias. Quizá comentar varias cosas, ¿no? Tiene una ventaja adicional la tarjeta que muestra la secretaria, porque la tarjeta rosa solo podían comprar en establecimientos pensión alimentaria. Ahora pueden sacar el recurso, es decir, lo van a tener en efectivo si así lo desean o utilizar la tarjeta. Es una tarjeta bancaria, de tal manera que los adultos decidan en qué quieren usar estos recursos que se les están dando para el bienestar. Esa es una gran diferencia y por eso también es importante mencionarlo y por qué el cambio de tarjeta, porque antes solamente se podía comprar en establecimientos y solamente ciertos productos. Ahora el adulto lo va a poder utilizar para lo que desee utilizarlo, ¿no? Como una pensión de bienestar. Vamos a seguir dando información y, repito, cualquier tema que haya con la tarjeta rosa, vamos a entrar en contacto con esta empresa. Nosotros solo continuamos los primeros 3 meses con esta y vamos a seguir manteniéndola hasta que no se terminen todos los recursos y la empresa tiene que dar el servicio. ¿Habrá impacto presupuestal para la Ciudad de México? Porque ustedes en la conferencia matutina del presidente que va al gobierno de la ciudad financiando una parte mientras se regionaliza todo. En el presupuesto de 2019 la cifra es 7,856 millones de pesos para financiar el programa de adulto mayor, pero solo era para los 3 primeros meses. No solo era adulto mayor, ahí estaba incluido personas con alguna discapacidad, que también durante abril lo sigue absorbiendo el gobierno de la ciudad, y Prepa Sí ya pasa completamente, eso es importante también de una vez mencionarlo. Beca Prepa Sí, ya ahí sí a partir de abril ya es la tarjeta de la beca Benito Juárez que comienza a funcionar y se deposita a principios de mayo ese recurso. En todos los casos, o sea, tanto una parte de lo que dimos de enero, febrero, marzo, como lo que se da ahora en abril, va a ser recuperada una parte importante por el gobierno federal.
Sí, va a haber, sí, a través de presupuesto de inversión. Estamos en ese proceso actualmente de ver exactamente cuántos recursos van a ser regresados por parte del gobierno federal. Concluye. Nosotros vamos a seguir colaborando con el Gobierno de México hasta que siempre, en todo. En este caso, evidentemente, hay esta confusión, particularmente en la Ciudad de México, porque en las otras partes, pues, es nueva este programa, ¿no? Algunos recibían, pero solamente aquellos que no tenían pensión del IMSS o ISSSTE de 65 y más, el programa que existía antes. Ahora es universal. Entonces, nosotros vamos a seguir colaborando en lo que sea necesario para beneficio de los adultos mayores. Entonces, si es necesario que en mayo reorientemos otra parte del presupuesto que después será incorporado por parte del gobierno federal al gobierno de la ciudad, lo vamos a hacer. No se pone en riesgo ningún programa en la ciudad. Concluimos con las preguntas sobre el tema. Gracias. Comentar que no tendría el dato y en el caso de la Ciudad de México, no te podría decir la parte de los números. ¿Qué es lo que se está haciendo ahorita? Y por eso es que queríamos que se pudieran entender bien esos 4 puntos que explicaba la doctora Claudia. Una es que recuerden ustedes que el programa que más se ha podido dispersar a nivel federal en todo el país es este programa, el de pensión universal para adultos mayores, bienestar. En este sentido, ¿por qué? Porque ocupamos el mismo sistema bancarizado que ya se tenía, ¿sí? Y es así como pudimos hacer la parte de la dispersión. Vamos nosotros con 7 millones a nivel de la República y el planteamiento es llegar a 8.4. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo el cruce de padrones del censo bienestar que se está levantando, que serían los nuevos, y el padrón, el programa de adultos mayores que traía en este caso la Secretaría de Sedesol se está respetando con su padrón. En el caso de las personas que tengan 66 y 67, porque 65 van a ser muy pocos los que tengan, recuerden que este programa a nivel federal era 65 y más. Lo comento porque nuestro programa es una pensión universal 68 y más. Solo en territorio indígena es 65 y más por cuestión de justicia social. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo y está planteado acá? Es que para las personas que tengan 66, 67, les va a seguir llegando porque ya estaban dentro de este programa. Pero ¿quiénes son los nuevos? Solo serán los de 68 y más. Lo que te podría comentar de manera general. Cuando tengamos ya datos y creamos conveniente dárselos a conocer, los vamos a dar a conocer. Finalizamos con preguntas sobre el tema. Gracias. Gracias.